Eduardo Feynman explotó en vivo en A24. Porque hoy va a haber cambios en salud muy, pero muy grosos, ¿eh? Si querés te anticipo más o menos de qué viene. Sí, dale. Pero tengo entendido que se van a publicar varios decretos que van a marcar un reordenamiento institucional profundo del sistema de salud nacional, ¿no? Eso lo podemos hablar bien con Claudio Sin. Se van a reorganizar estructuras jurídicas, administrativas y de gestión para garantizar mayor eficiencia, control del gasto público y articulación real con las provincias. Y muchas de las estructuras que se eliminan o transforman carecerían de operatividad o duplicaban funciones con otras dependencias consolidadas. Es que, ¿sabés qué, Eduardo? Me parece que se han concentrado en esta etapa digamos, ¿cómo decirlo? Lo más... porque pusieron un videíto de la corrupción kirchnerista, digamos, lo más fuerte simbólicamente. Pero se les acaba, digamos, se acaban los superpoderes en 24 horas, con lo cual, los superpoderes, las facultades delegadas por el Congreso. Así que tienen que aprovechar el tiempo. Me parece que es lo que decís vos, ¿no? Lo que pasa es que toda esta etapa que vos decís que duró un año termina mañana a las 12 de la noche. Exactamente. Todavía falta todo el día de hoy, todo el día de mañana. Todavía, exacto. Yo creo que nos vamos a llevar más de una sorpresa, ¿o no, Willy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Así es. A ver las sorpresas en economía, ¿no? Sí, aparte mañana creo que el decreto viene bastante amplio. Claro, entonces por ahí va a tener más áreas de lo que anunció recién el ministro Sturzenegger. Sí. A mí me parece bárbaro que hayan terminado con la Comisión Nacional de la Corrupción. Y sí. Sí, Comisión Nacional... De la Corrupción. De la Corrupción. Sí. Ah, no, de vialidad. De vialidad. De vialidad. Totalmente. O la Comisión Nacional del Curro. Del Curro, sí. O la Comisión Nacional de la Coima, ¿no? Totalmente. Que usaron los Kirchner durante 12 años de gobierno, 16 años. No, perdóname. Es que lo que pasa es que yo hay una parte cortamos, porque bueno, el balance, claro, el balance es impresionante de los 65 decretos. Yo no sé, claro, acá hay mucho del sector salud. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No, pero claro, lo que pasa es que este es el balance general. Claro. Hay que ver en las últimas horas, qué últimos anuncios impactantes hacen dentro del Ministerio de Salud. Yo, si querés, en salud, por lo menos, lo hemos charlado recién con el doctor Sin. Doc, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo están? Buenas tardes a ver si puedes explicar más o menos lo que estuvimos charlando, ¿Cómo ¿no? Así en líneas generales. Te cuento, desaparecen las delegaciones sanitarias nacionales. En cada provincia había una delegación del Ministerio de Salud de la Nación que no hacía absolutamente nada. Burocracia pura. Sí, burocracia y amiguismo y ponen militancia ahí. Militancia ahí, Okay. exacto. Eso desaparece. Delegaciones federales. Desaparecen, o de ahora en más no se van a hacer más hospitales de gestión conjunta con Nación, como es el hospital. Van a seguir funcionando los que están, pero no se van a hacer nuevas estructuras tipo Garrahan, que una parte pone Nación, otra parte pone el Estado provincial. Esa historia se terminó. Van a crear la Agencia Nacional de Estructuras de Salud o Sanitarias. Esperá, aclará una cosa, ¿no? Sí. Para que no quede así en el aire, porque alguno podrá comprender, se termina el Garrahan. No. Los hospitales que hoy tienen la gestión compartida entre municipio, nación y provincia seguirán exactamente como hasta ahora. Claro. El Garrahan seguirá la misma estructura y la misma cogestión de administrativa y médica, por supuesto. No se van a crear nuevos. O sea, cada provincia, si quiere abrir un hospital, tendrá que ser un hospital propio, de gestión propia y con presupuesto propio, no con presupuesto compartido con Nación. Los que están hasta ahora, que son 5 en provincia y el Garrahan, seguirán como están funcionando hasta este momento. Claro. Se crea esta Agencia Nacional que te conté de Estructura de Salud, que va a armonizar, porque creo que es la palabra adecuada, 5 hospitales que quedan disponibles en la esfera del Ministerio de Salud de la Nación para que todos tengan la misma chance administrativa, la misma chance, y los médicos seguirán trabajando del mismo modo. Desaparece se lleva a una mínima expresión en Instituto Nacional de Cáncer, en el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares. Estructuras que la verdad es que nunca cumplieron con la misión original. Claro. La misión original era muy interesante, ahora después se fueron desvirtuando con el Claudio, tiempo. Eduardo, acá el interrogante frente a este tsunami que nos pierde, ¿no? Porque además esto fue construido a lo largo de muchos años. La pregunta es, ¿cuál será la percepción
de los que estaban, no digo de los que van a sufrir un desplazamiento, los echan, no sé, quedan, sino, por ejemplo, de los médicos. Que no los pueden echar, los van a reubicar. O la reubicación. Porque Bueno, aquellos que están en el Estado tienen estabilidad. Bueno, excepto los contratados, si alguno tiene contrato, terminará el contrato, qué sé yo. No pero sé. a lo largo de este año creo que lo que hicieron fue desplazar, claro, Sí, mucho. Miles de personas. 50.000, si no me Exactamente. equivoco, son 50.000 desplazados, ¿no? Sí. Pero digo, el resto, la sociedad, ¿cómo podrá ver los beneficios? Porque es algo como un intangible. Hablamos del ahorro, el gobierno dice, con 65 decretos ahorramos 2.000 millones de pesos. Ahora, en el día a día del funcionamiento de los hospitales, en el día a día, lo vamos a ver más adelante. Y el día de mañana espero que nos bajen los impuestos, qué Bueno, sé yo. exacto. Porque de otra manera no lo vas a ver. Exactamente, ¿no? Como anuncio es impactante. Porque en realidad era importante para aquellos que participaban de esta burocracia, ¿no? Para ellos era un beneficio. No para aquel que pagaba el impuesto. ¿Qué te parece? O aquellos que pagamos los impuestos, ¿no? Es eso. Sí, pero en algunos casos y Terminó fundamentalmente... pagando ineficiencia, ineficacia, burocracia y todo lo que te imagines, ¿o no? En el caso vialidad, en el caso de la Comisión del Transporte, a ver, armaban oficinas para qué, ¿no? En muchos casos sobrecosto para los privados, Eduardo. Totalmente. Doc, yo no sé cómo funcionará en el tema de salud. En Y eso, creaban muchas el veces... experto sos vos, pero... muchas veces creaban ventanillas Eso. que eran ventanillas de peaje. Ergo, coimas que uno tenía que pagar porque te sellen un papelito, porque te den una autorización, porque Exacto. tenías que pagar coima para que te den el certificado de no sé qué carajo. Muchas veces funcionó de esa Así es. manera Sí, durante sí, por años. supuesto. La burocracia funciona de esa manera. Te crea una oficina, esa oficina es una ventanilla, y en esa ventanilla los empresarios o los particulares tenían que pasar y pagar un peaje. Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Por eso, digo, en algún punto el gobierno va a tener que cerrar este capítulo y va a tener que decir, bueno, ¿saben qué? Con todo ese ahorro que hicimos, toda esta transformación que hicimos en un año, miren lo que se produjo, ¿no? Y ahí, como decís vos, Eduardo, yo anoto al margen, al pie de la letra, en la baja de impuestos. Bueno, logramos reducir el costo en el transporte en la Argentina en tanto por ciento. Porque ahí es donde la gente va a poder Claro. creer, porque el kirchnerismo te Ver hacía... que viste, te vuelve, en algo te vuelve. Porque el kirchnerismo te hizo creer que al armar todas estas superestructuras te estaba dando más, estaba más cerca de todo lo que es, por ejemplo, el sector agropecuario, estaba más cerca del productor agropecuario. En el tema del transporte estaba más cerca de los transportistas. En muchos casos eran estructuras políticas de intereses cruzados, de cajas, se creaban cajas a mansalva para amigos de la política. Bueno, vamos a ver cómo el gobierno arranca la nueva etapa. Porque mañana, cuando se acaban los superpoderes, Edu, las transformaciones van a tener que seguir, ¿no? Bueno, las me reformas imagino que pendientes. vendrán a través de otras cosas, Exacto, o leyes o decretos, qué sé yo, no sé, exacto. no sé. La verdad no tengo ni idea cómo seguirá, ¿no? Fundamentalmente leyes. Y en ahí el Congreso. gobierno hoy me parece que está teniendo un problemón. Sí. Después vamos a tener que entrar en el tema del Senado, Sí, de lo que viene esta semana sí. y de lo que posiblemente venga de acá en adelante en el Parlamento, porque lo que se decida en el Senado va a pasar después a la Cámara de Diputados, ¿no? Así es. Estamos hablando de temas jubilaciones, impuesto a los combustibles, ¿no? O el Emergencia tema- sanitaria en pediatría. Exactamente. El pediatría, Garrahan. y tenés combustibles y ATN. Y ATN. Exacto. No, los ATN, sí, los famosos ATN que tienen que ver con las provincias. Y ahí, en todo este tema, tenés un encontronazo entre el gobierno nacional y los Y gobernadores. los gobernadores. Que Por se te- razones políticas. Por razones caja políticas. y razones políticas. Totalmente, ¿No? totalmente. Por un lado, desprecio por parte de un ala del gobierno nacional para con los gobernadores, Bien. en el Armado Nacional, etcétera, etcétera, en cada una de las provincias. Y por el otro lado, un tema de guita. Exacto. De guita. Ahora, en el tema de guita, y ahí después va a venir el tema del veto. Porque si sale todo este paquete del Senado y va a la Cámara de Diputados, y el mismo paquete es ley de todos estos temas que estamos hablando,
hay que ver cómo maneja el gobierno el tema del veto. Si llega todo ese paquete, ¿va a vetar todo eso? Y se van a poner de traste a los gobernadores. Los gobernadores no tienen ningún problema con el tema jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Porque eso es 2% del PBI. Entonces, al gobierno le generaría un agujero así de grande, ¿no? Sí. Eduardo, también hay que tener en cuenta que después para sostener esos vetos necesita la ayuda a su vez de los gobernadores. Pero por supuesto. Que Claro, para están el muy número. calientes, Pero están muy enojados. calientes. ¿Y qué es lo que piden? La verdad que piden algo que al gobierno, en definitiva, me han contado que le afecta muy poco. Entre 0 y 0,2%, 0,2% del PBI. No es algo que, ¿no? Y eso tiene que ver con el combustible y con los ATN. Exacto. Exacto. ¿Qué es lo único que le piden los gobernadores? Y yo creo que, bueno, pero ahí hay un tema de gobernabilidad complicado. Complicado. Que un área del gobierno entiende que hay que ir a ese lado de la gobernabilidad, porque aún ganando la elección, el gobierno no la tiene toda simple No. de octubre en adelante. No. O de diciembre No. en adelante cuando cambie la composición del gobierno. No tenés Entonces, número propio en la acá, Cámara. acá está en juego lo que tiene el gobierno que entender, o por lo menos un ala del gobierno que entender, que acá está en juego la gobernabilidad Exacto. de los próximos 2 años del presidente. Exacto. 2 años del presidente que le quedan todavía, Sí. ¿no? Sí. A partir de diciembre. Es que ahí hay una lucha, Eduardo, entre cómo el gobierno ve la gobernabilidad, me parece. En el tema de ceder en el presupuesto, el gobierno cree en esto de la teoría de las ventanas rotas, viste que si te entra una piedra, después te entra otra. Que si cede un poquito, van a venir por más, viste. Lo que le hicieron un poco a Macri con el pacto fiscal. Bien, esa es una teoría. Entonces, se mantiene irreductible frente a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, incluso pidió que se haga más ajuste todavía. Y por el otro lado, lo que decís vos, la gobernabilidad política. Ahora, si te mantenés irreductible en el presupuesto y no soltás nada, ¿cómo después tenés apoyos en el Congreso? Este es el punto. Hay algo que me dijo alguien también hoy, que hay un sector del gobierno que está pensando en el 27. Sí. Pero hay otro sector del gobierno que está pensando en el 31. Y los que están pensando en el 31 están pensando para quedarse ellos después de que termine Milei. No están pensando para Milei. Están pensando para ellos, para ver cómo construyen poder para después. ¿Dentro del propio gobierno? Dentro del propio gobierno. Que son los mismos, aparentemente, que son los que le están empiojando al propio presidente esta cuestión de ahora con los gobernadores en el tema del armado nacional. Claro. ¿No? Porque hay dos y cosas. ahí algunas miradas están puestas sobre Lule Menem y Martín Menem, Ajá. que aparentemente no piensan tanto en el 27, sino que miran para el 31. Y otra ala del gobierno mira primero el 25, después el 27 y después vamos viendo. Esa sería Santiago Caputo, el ala de Santiago Caputo. Ponele. ¿No? Ponele. Porque Lule Menem y Entonces- Lule Menem y Martín Menem están con Karina Milei. Sí, Claro. pero A ver, esta es una... como un juego propio, decís Esto, vos. a mí me cuentan que esto es algo de los primos Menem. Ok. Los primos Menem, ¿no? Que están viendo la propia. ¿no? Esto, te digo, todo es tema de Palacio. Tema de Palacio. Sí. Hay un tema también con los gobernadores, que es que el presidente no los está convocando desde hace mucho tiempo, y uno de los reclamos que tienen, más allá de esto que decís, Edu, que es tal cual, es ¿por qué no nos recibe el presidente? ¿Por qué el presidente no se mete en estos asuntos? De hecho, ahora el presidente, por ejemplo, viajó a Resistencia, a Chaco, el sábado, y no tuvo una reunión en profundidad o Cero. con Esdero. No, cero. Que era también alguien con quien habían logrado un acuerdo electoral. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué Ganaron pasa? juntos la elección. Casi Claro. el único, claro. Con la Libertad Avanza Exactamente. ganaron juntos. ¿Y ahora qué va a pasar mañana? Claro. Mañana, cuando vayan a la vigilia en Tucumán por el 9 de julio, Bueno. cuando no sabemos si van a ir todos los gobernadores o si van a mandar a sus vices. Yo te diría, me parece hasta ahora, por lo que Sí. pude chequear,
son más los que no van que los que van. Son muchos más los que no van que los que van. Sí. Y aquellos que están dudando dicen, ¿para qué voy ahí? Para la foto. Voy a ir Claro. para algo a las 12 de la noche, escuchar un discurso, me quedo ahí, estoy para la foto y después no me dan ni 5 de pelota. Y el contraste con el año pasado, ¿no? Me contaron, por ejemplo, que Esdero, Sí. lo fue a saludar al aeropuerto, Sí. abrazo, beso. ¿no? Se dio media vuelta el presidente y se fue. Se subió al auto y se fue. Y lo dejó a Esdero paradito ahí. Creo que se tuvo que ir en el auto con el pastor. Claro. ¿O no? En otro auto. En otro auto que lo llevó el pastor de la iglesia evangélica. Bueno, es que... No. Pero nadie le dice al presidente, nadie le dice, mira, escuchame una cosa, No. este es amigo, juntate 5 minutos, toma un café, No. ándate un segundo con él solos, No charlen cultiva. un rato. No. Claro. Nadie lo ayuda, nadie le dice. No. Pero bueno, qué sé yo. No cultiva las formas lógicas de la política y hasta el protocolo. No, ignoro cómo será. Pero en su puede caso. ser que el presidente esté pensando Sí. ¿viste? En otra cosa, Sí. pero alguien lo tiene que ayudar a pensar Sí. en estos detalles políticos, porque estos son detalles políticos. Son mínimos gestos que se leen políticamente. Además, está yendo a la casa del gobernador, Sí. ¿no? Sí. Sí. Chaco, ¿viste? Sí. Gobernado por... ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Lo mínimo. Pero bueno. qué sé Sí, yo. porque también es cierto que hay sectores en pugna ahí en la Libertad Avanza que lo quieren, digamos, quieren la construcción purista. Es que muchos gobernadores comentan en off el maltrato que reciben de Lule y Martín Menem. Que cuando van a armar a las provincias, dicen, no, bueno, pero acá está la casta de tal gobernador, la casta del otro gobernador, y el gobernador es un corrupto, un narco, y después los llaman para decir, che, la ley esta en el Senado, ¿me das tus senadores? Che, los diputados, los tuyos, ¿los tenemos para tal ley? Epa. Entonces, mucho gobernador dice, para un poquito. Te pido que me firmes algo que necesito. Y nadie le da bola, ningún ministro le da bola. Hay gobernadores que no recibieron en su provincia un solo ministro. Van 2 años de gobierno. Ni un solo ministro visitó alguna de las provincias. No voy a decir cuál. Pero así como esta, varias. Sí. Ni un funcionario. Sí. 0. Sí. Es una No, locura. ahí Entonces los gobernadores dicen, che, y después vienen y me piden a mí. Sí. Me piden, ayúdame con esto, ayúdame con tal ley, ayúdame con la ley base, con el DNU, con el veto, ayúdame. ¡Epa! Yo diría, no alcanza con Francos, ¿no? Porque Guillermo Francos era un poco el que trataba de ir acomodando, trataba de ir ordenando ese tipo de relaciones, porque creo que es el que más la entiende, ¿no? El que más entiende esos pesos y balances, ¿no? Esos contrapesos que tiene la política, que normalmente tiene que tener la política, ¿no? Pero bueno. Lo que vos estás describiendo es la construcción electoral. Claro que ahí es donde son más despiadados, ¿no? En la construcción electoral, eso me decían a mí, ¿no? Quieren todo, te dicen, no, mira, y es más, quieren que vayamos en un acuerdo, bueno, pero la lista, más o menos como El problema es que no entienden. como le hacen al PRO, ¿viste? Lo que pasa es que no entienden todos los que están en un gobierno. Es que además tomen de la experiencia de otros gobiernos. Sí. El poder tiende a degradarse, Sí. no a aumentar a medida que vas gobernando. Sí. Tiende a degradarse y cuanto más se degrada, más gente vas a necesitar que te ayude Exacto. para sostenerte. Pero bueno, qué sé yo. De todas maneras, es cierto, el gobierno está, me parece, analizando esta estabilidad en las encuestas que tienen, ¿no? Viste que todos los encuestadores te plantean Pero eso está bien. que no hay pérdidas abruptas Pero eso está bien. de votos. No, bueno, pero eso es lo que le da el combustible para sostener el método, Eduardo. Porque Pero si, lo que hoy tenés, mañana no lo tenés más. Y eso lo tienen que aprender de todos los gobiernos del 83 para acá. Totalmente, ¿no? Al poder lo vas, tenés la suma del poder y a partir de ahí empezás
a descontarlo, ¿no? Podés tener una racha, de nuevo lográs posicionarte. Mirá, te dicen los encuestadores, está 10 puntos para arriba, 10 puntos para abajo. Está, suponete, de un máximo de 55 hasta un menos de 45. Te lo habrán, viste, Sí, claro. todos los encuestadores con Claro. los que hablamos, ¿no? No, y además es muy posible, porque eso aparece en prácticamente todas las encuestas, que el gobierno le dé una paliza a la oposición muy grande, Sí. tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Y sí, ¿no? porque además cuenta con la desarticulación total que tiene la oposición. Por eso, si del otro lado no hay nada. Exacto. Cuando vos hablas con todo el mundo en la política, te decís, ¿qué querés? ¿El gobierno? ¿Y sabés qué tiene Si del otro lado no hay nada, Bueno, hay cero. ¿Sabés cuál es el problema de los gobernadores? Yo he leído análisis de nuestros colegas que escriben de política con gran pluma. Es que los gobernadores están desarticulados. Son gobernadores del PRO, algún radical, peronista. No son un partido político. No, pero el otro día se te juntaron los 24. Se te juntaron todos en el CFI. Esa foto fue el alerta. No ocurría eso. Alguien me contó el otro día que no ocurría eso desde el gobierno de Néstor Kirchner. Claro, claro. Creo que una vez en ese momento, al principio del gobierno, creo que ocurrió una foto semejante. Habría que googlearlo. Sí, bueno, y el antecedente. Imagínate. Sí, sí, claro. Todos juntos. Sí, sí. Porque después sí hubo reuniones del CFI, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Sí. Pero así, Sí. como esta, plantándosele a un presidente. Sí. Y lo que dicen también los gobernadores es, se empiezan a animar los opositores más duros. Claro. Es decir, por ejemplo, con Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poquito también de lo que son los conceptos que tenemos de economía los argentinos, ¿verdad? A mí me gusta mucho escuchar a Suchovicki, por ejemplo, a Di Stefano, a Juan Carlos de Pablo, bueno, a Castiñeira, hay muchísimos, que la verdad que me gusta mucho escucharlo porque transmiten algo que es muy complejo, que es macroeconomía, microeconomía, conceptos financieros, todo te lo bajan a tierra y te lo explican con un ejemplo espectacular. Así que me gusta mucho escucharlos, por eso por lo general también suelo traerles a ustedes este tipo de videos de economistas, y en ese sentido lo que me interesa también es cómo en un país donde, por ejemplo, hay terremotos o tsunamis o problemas, no sé, con un volcán, lo que sea, la gente sabe de volcanes, ¿no? En ese país, la gente sabe de tsunamis, la gente sabe de lo que sea, de terremotos. ¿Por qué? Porque claro, porque tenés que saber, decir, che, mira, hay un terremoto cada 4 años, más o menos tenés previsto qué haces en un terremoto, cuándo se está produciendo un terremoto, a qué tenés que estar alerta, que es un movimiento normal o que ya empieza a ser un terremoto, etcétera, cosas porque no tengo ni idea de terremotos. Y en un país con la economía como la tenemos, es increíble que cualquier taxista, que te tomás un taxi, en la fila de una carnicería, en cualquier lugar, todos saben del dólar, todos saben el precio del dólar. A ver, obviamente hay conceptos más finos como el riesgo país, que la gente quizás no los tiene súper interiorizados, pero el precio del dólar lo sabemos todos. Si está 1100, 1200, 1300, lo sabemos todos. O sea, eso es impresionante. Eso me impresiona cómo nos han traumado tanto con algo que tendría que estar estabilizado porque, como dice Milei, el problema de la inflación es un problema monetario. Si no lo resolvés es porque no lo querés resolver, es porque te conviene que haya inflación. En un país donde nos han robado tanto en lo económico, ¿no? Claro, o sea, estamos todos traumados. Entonces todos nos quedamos traumadísimos. Generaciones y generaciones. Mi viejo, mis abuelos, todos saben el dólar. Y así todas las familias. Es impresionante. Entonces, nada, eso me impresiona y quería compartir esta reflexión con ustedes. Reflexión que se la he escuchado a Suchovicki y Juan Carlos de Pablo, que me parece excelente, ¿no? En un país donde hay terremotos, la gente sabe de terremotos. Y en Argentina, ¿de qué sabemos? Del dólar, de la inflación, ¿no? Del consumo, ¿viste? Y sabés de eso, ¿por qué? Porque estamos quemados con eso, quemadísimos. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video. Bueno, gracias por bancar el canal. Muchas gracias. Chao, chao.